Buenas, en el día de hoy hablaremos de algo excepcional, tan excepcional como la norma, el decreto 1085 del 12 de julio del 2023, norma por el cual se declara la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Pasaremos por todos los elementos necesarios para la constitución de la emergencia económica, los factores que llevaron a la condición social en la que se encuentra el departamento de La Guajira y al mismo tiempo las propuestas de soluciones que acarrea hoy la emergencia económica en el departamento del cual yo soy parte. En primer lugar, hablaremos de qué es un decreto de emergencia económica. Bueno, la emergencia económica inicialmente surge sobre las bases constitucionales que determina el estado de excepción. Inicialmente se argumenta de conformidad con el artículo 215 de la Constitución y hace parte de una estructura excepcional, tan excepcional como sus formas de desarrollo. A diferencia de las normas tradicionales, esta norma tiene que tener una consideración argumentativa, explicativa, y básicamente el contenido de la norma es la llevada y las razones por las cuales se crea la emergencia económica. Los artículos que argumentan este decreto, como todos los decretos de emergencia económica, lo que se establece es el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo de 215 y adicionalmente los motivos por los cuales se declara la emergencia económica y el tiempo que durará la emergencia económica. También de la mano del aspecto territorial, como es en este caso, donde aplicará la emergencia económica. Anteriormente se había utilizado en Putumayo, en el año 2017, cuando ocurrió una avalancha, una emergencia económica también de tipo específico, no nacional, como la ocurrida en el 2010 con el fenómeno de la Niña, ni como la ocurría en el 2020 con la pandemia, sino especial como la de Putumayo en el 2017. El motivo principal por el cual se declara la emergencia económica es darle solución a los hechos que crearon la emergencia. Por tal razón, hay dos entidades que no pierden toda su competencia en el medio de la puesta en práctica de la emergencia económica. Una es el Congreso, que tiene el deber de hacer seguimiento a los decretos para darle su validez posterior o anulación, y también la Corte Constitucional, que es el mecanismo de legalidad que interpretará las condiciones del decreto, haciendo un estudio de constitucionalidad de los mismos. Como segundo punto por el cual explicamos el decreto de emergencia económica, establecemos el objeto por el cual se declara. Sucedió algo muy excepcional, porque no solo tuvimos en el departamento la visita del presidente, sino que también todos los ministros. En esa visita, cada ministerio determinó un factor por lo cual el departamento debería de entrar en emergencia económica. Entre los factores más destacables podemos encontrar crisis en el sector salud, debido a que tenemos más servicios en zonas urbanas que en rurales. Crisis en el sector educativo, debido a la baja escolaridad de algunas zonas. Crisis en servicios públicos. Todos. Agua en algunas partes ni siquiera existe. Luz del mismo modo. Gas con una mayor cobertura. Al mismo tiempo, los servicios de educación, transporte, desarrollo social, la parte medioambiental. Y con base en todas las exposiciones que hicieron en reunión los ministerios y la necesidad de encontrar una solución excepcional, es que se declara la emergencia económica. No se encontró en la estructura legal colombiana un mecanismo que llevara a solucionar
los problemas endémicos del departamento. Y por tal razón se llegó a la conclusión de la declaración de emergencia económica como único factor determinante para iniciar, no dar fin, sino iniciar la solución a los problemas del departamento en una escala de un periodo muy largo. Al mismo tiempo, venimos pasando por un problema energético al cual, si no se le da solución, ya no solo será un problema estructural del departamento, sino de la nación. Como tercer punto encontramos los factores administrativos con pronunciamientos internacionales y los efectos jurisdiccionales que llevan a la emergencia económica. Estos son, en primer lugar, una resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 60 del año 2015. En ese momento se hizo pública una medida cautelar de protección a los niños y a las madres gestantes para garantizar la alimentación y la vida de esos niños guayú, específicamente en las zonas de Uribia, Manaure, Maicao y Riguacha. Después de esto surgió una segunda resolución de la misma entidad, es la resolución número 3 del año 2017, que incluye a las personas de la tercera edad de este mismo grupo territorial. Y por último, en tránsito con esos pronunciamientos de la Comisión Interamericana, se dio una postura de nuestra Corte Constitucional. Es la sentencia T-302 del 2017. El estado de cosas constitucional que determina la sentencia busca la protección de derechos principales para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades guayú y la protección del derecho a la salud, al saneamiento básico, principalmente al agua potable, y a la protección y derechos principales sobre este tipo de comunidades. El cuarto punto que destacamos en la explicación de esta declaración de emergencia económica podemos observar o determinarlo como el fracaso institucional y como la pérdida de grandes inversiones por parte del gobierno nacional, departamentos, municipios y la comunidad internacional, dado de que los resultados siguen teniendo en último lugar y con las cifras más altas de muertes por desnutrición, enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas. Como quinto punto y un factor determinante para encuadrar la parte ecológica en el modelo de declaración de emergencia económica, social y ecológica, se encuentra el cambio climático. Es decir, el gobierno nacional está tomando como fuente hechos que están ocurriendo en estos momentos en Uruguay, donde hay muy baja cantidad de agua y se está declarando sequías en algunas zonas, como un mecanismo preventivo de protección para las comunidades guayú en especial, que naturalmente gozan de muy poca cantidad de agua para el consumo humano y busca establecer una línea de protección para estas comunidades, teniendo como fuente también el cambio climático. Con base en este factor, cumplimos todas las líneas necesarias para la declaración de emergencia económica y protección de estas comunidades. Como sexto punto, tenemos el desarrollo energético. El gobierno nacional ha apuntado en su plan de desarrollo como elemento principal las energías alternativas. Y el departamento de La Guajira tiene un avance, por lo menos en el diseño, evaluación de algunos proyectos de este tipo. Y se muestra un adelanto de por lo menos 17 proyectos ya avalados, de los cuales hasta el momento solo se han ejecutado 2. Es decir, la importancia del desarrollo energético de la región y del país depende a la puesta en práctica de estos proyectos, pero el atraso de estos proyectos va de la mano algunas limitaciones que tienen las comunidades guayú. Por tal razón, el gobierno le apunta con todo a la declaración de emergencia económica para impulsar el desarrollo energético del país
y al mismo tiempo establecer mecanismos de subsistencia vía beneficios que generen el desarrollo de los proyectos, tipos aportes y al mismo tiempo que redunden en mejor infraestructura, desarrollo en servicios públicos y generación de empleo a las comunidades, buscando de este modo traer una equidad social y una generación de desarrollo necesario para dar por finalizada una emergencia económica a futuro. El propósito del gobierno es llegar al 2031 con la ejecución de 65 parques eólicos en el departamento, los cuales sumados tendrían una inversión equivalente a 6.000 millones de dólares, los cuales se distribuirán en un desarrollo que genere equidad para el departamento. En conclusión, la declaración de emergencia económica inicialmente fue determinada por 30 días, tal como lo establece la Constitución. Deja en el gobierno nacional las facultades de la creación de decretos con fuerza de ley y que al mismo tiempo la prioridad en la organización de los modelos de desarrollo para estos sectores. Es el gobierno el que dirigirá y enfocará la política de creación de nuevas normas para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental o ecológico del departamento de La Guajira. A corto plazo, en medio de la ejecución del decreto de emergencia económica, y a largo plazo en el plan de soluciones que den cumplimiento a la sentencia 302 y a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta luego y gracias por su atención.